y con el carácter de urgencia. Hago una pequeña digresión, señor presidente. El problema, entre otras cosas, es que el Ejecutivo, todo proyecto de ley que remite al Parlamento lo hace con el carácter de urgencia. Esa es la verdad. En consecuencia, el Parlamento y su mesa directiva o la Junta de Portavoces difícilmente puede priorizar lo urgente, porque para el Ejecutivo todo lo que ellos mandan es urgente. Y hay leyes como las recientemente aprobadas hace una semana, una importantísima ley para declarar un día determinado del año como el Día de la Marinera, ¿verdad?, que se tuvo que priorizar porque venía con el carácter de urgente. Entonces, cuando el Ejecutivo pues no diferencia adecuadamente y pretende que todo lo que mande y que es de diversa naturaleza y calibre sea tratado con el tema de urgencia, entonces se ve que el Parlamento no puede mantener ese ritmo frente a leyes de esa naturaleza. Pero adicionalmente, señor, creo que hay razones adicionales que resultan importantes. El tema de la representación es uno de ellos. Tengo aquí cuadros presentados por Pedro Planas en uno de sus últimos trabajos, que fue elaborado en el año 2001, si no me equivoco, en donde, tomando como modelo diversos congresos de diversos países, presenta, fue en el 2001, en que presenta diferentes países cuántos electores, cuánta población tiene, cuántos representantes tiene, se determina, señor, que en el común de los países el promedio es de 52,000 habitantes por cada representante. El Perú, con una población en números redondos de 30 millones de peruanos y 130 curules que hay hoy en día, tenemos entonces un representante por cada 230,000 habitantes. Esto, señor presidente, evidencia de que hay una subrepresentación. Un argumento adicional, señor presidente, es que estando dentro de un sistema unicameral en donde los congresistas que llegamos al Parlamento somos elegidos por nuestros respectivos departamentos o regiones, que para el caso es sinónimo en este momento, nos encontramos con que no son congresistas en su gran mayoría que vienen con una visión nacional, con una visión de Estado, sino que vienen con una visión localista de la problemática de su circunscripción, y muchas veces los debates los limitan o circunscriben a las necesidades propias de su localidad. Y no vemos el Perú como un conjunto, y menos aún insertado dentro de un universo de países e intereses, tanto con los países que son nuestros vecinos como dentro del contexto geográfico en el que nos encontramos. Creo que la prueba más palpable, señor presidente, la ha dado este Congreso hace poquísimos meses. De acuerdo a la Constitución, cuando asume un nuevo gabinete, dentro de los 30 días debe de presentarse ante el Pleno del Congreso pidiendo lo que se denomina en doctrina el voto de investidura, o sea, el voto de confianza. Y el artículo 130 de la Constitución establece actualmente que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros, y aquí es donde quiero resaltar, para exponer y debatir las políticas generales del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Entonces, el gabinete en su conjunto, cuando asume, se presenta al gabinete planteando y para debatir las políticas generales del gobierno. Sin embargo, señor presidente, a usted y a todos los señores congresistas le consta que cuando se presentó el último gabinete, y así en los anteriores también, después de las intervenciones iniciales en donde las cabezas de los grupos políticos dieron una visión genérica, el 99% de las intervenciones se produjeron para pedirle al señor ministro que por qué no se ha contemplado la partida para la escuela tal, o para el puente tal, o para la carretera tal, o para la universidad tal en su respectivo departamento. Lo que evidencia entonces que viniendo un gabinete a debatir con el Parlamento políticas nacionales, termina siendo un debate
en donde se va a la casa chica, a tratar los problemas o las necesidades que cada congresista trae de su respectiva circunscripción. Entonces resulta fundamental que esa visión limitada, circunscrita a la problemática local, se complemente con una otra Cámara que tenga un origen distinto en cuanto a la circunscripción electoral. Y por eso el proyecto que hemos presentado propone un Senado de la República elegido en lista única a nivel nacional, para de esta forma entonces complementar la visión localista que será propia de los integrantes de la Cámara de Diputados, con una visión macro más completa, que es la que corresponderá al Senado. Esto nos lleva a su vez, señor, a plantearnos si ambas cámaras deben o no tener exactamente las mismas atribuciones, y consideramos que no, que hay evidentemente atribuciones o facultades que son comunes, pero hay algunas otras que son prerrogativas propias de cada Cámara, con lo cual en eso coincidimos con la exposición que acabamos de escuchar. Es lo que se llama entonces, señor, una bicameralidad imperfecta en la doctrina, o sea, cuando ambas cámaras tienen asignadas funciones diferenciadas conjuntamente con las funciones que son comunes a ambas. Por eso es que nuestro proyecto contempla que la Cámara de Diputados sea la Cámara de política y de fiscalización, mientras que se reserva al Senado la aprobación de determinadas materias que tienen que ver con el aspecto general y amplio del país, así como la ratificación de nombramientos o el nombrar determinados funcionarios del más alto nivel. Igualmente, en lo que es un procedimiento común que sería aprobar las leyes, evidentemente se le da al Senado un rol de Cámara revisora. Esto significa, entre otras cosas, que aun cuando un proyecto de ley tenga como origen a un senador, el trámite se inicia por diputados. Aun cuando el senador sea el que lo ha propuesto, la Cámara de origen será del parlamentario que propone, pero la Cámara que primero verá el proyecto será diputados, para que entonces el Senado sí tenga una función revisora. Y en el proyecto se establecen los mecanismos de en qué casos se requiere la ratificación del Senado, en qué casos, frente al silencio del Senado por un periodo de 10 días desde que recibió el proyecto aprobado de diputados, si no se pronuncia el Senado, se da aprobado lo de la Cámara de Diputados. En mi proyecto también se establece qué sucede en los casos en que ambas cámaras difieren en el texto y ambas cámaras insisten en su proyecto original, cuál es el que prevalece y en qué casos prevalece lo que el Senado termine aprobando. Entonces, hay determinadas atribuciones, señor, que difieren en lo que es la competencia de una y otra Cámara. También estamos ratificando lo que hoy en día está simplemente limitado a normas de carácter reglamentarios de la Cámara, en el sentido que las iniciativas legislativas sean por bancadas, fortaleciendo así el rol que las bancadas desempeñan. Igualmente señalamos, tal como también lo contempla hoy la Constitución, que determinadas materias la iniciativa legislativa solo compete al Ejecutivo y no a los parlamentarios u otras entidades o personas que tendrán facultades de iniciativa legislativa. De acuerdo, como he dicho, a la materia, la tramitación de los temas será distinta. El proyecto que hemos presentado, señor, se ciñe a lo que es el acuerdo nacional, en el sentido que al restablecer la bicameralidad es un tema que se vincula, a nuestro entender, con la primera y segunda política de Estado, por cuanto contribuye al fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho, particularmente en lo relativo a defender el imperio de la Constitución, asegurando su funcionamiento como Estado constitucional unitario y descentralizado,
bajo los principios de independencia, pluralismo, equilibrio de poderes y demás que lo integran. En cuanto a la segunda política del Estado, la democratización de la vida política y el fortalecimiento del sistema de partidos, particularmente en lo relativo a asegurar la vigencia del sistema de partidos políticos mediante normas que afiancen su democracia interna, su transparencia financiera y la difusión de programas y doctrinas políticas, mantener la representación plena de los ciudadanos y el respeto a las minorías en las instancias constituidas por votación popular. El proyecto, señor, trataré de hacer una apretada síntesis, dada que en unos minutos empieza la comisión permanente, lo que establece en los artículos que se proponen modificar de la Constitución, a grandes rasgos es lo siguiente. En el artículo 90 de la actual Constitución, en donde se establece que hay una sola Cámara, o sea, se estipula el régimen unicameral, nosotros estamos haciendo las modificaciones para establecer que el Congreso está compuesto por dos cámaras, Senado y diputados. Allí mencionamos que el Senado es elegido por circunscripción nacional y por un periodo de 5 años, siendo el número de senadores el de 50. Y la Cámara de Diputados es por un periodo también de 5 años y su número es de 150. La distribución de los integrantes de la Cámara de Diputados por circunscripciones corresponde ser fijados por una ley. En el mismo artículo establecemos los requisitos que se requieren o que se demandan para ser elegidos diputados y senadores en cuanto a edad. No hacemos el distingo de que sean personas que tengan un título profesional porque creemos que ello sería discriminatorio. Ya en constituciones anteriores del siglo antepasado, o sea, del siglo XIX, hemos pasado por esa experiencia, señor presidente, en el sentido que cuando se estableció, por ejemplo, que solamente podían ser los alfabetos congresistas de la República, o antes de eso, solamente podían ser congresistas o parlamentarios los contribuyentes, o sea, los que tenían bienes o ingresos, se determinó que todo eso debía ser eliminado con el paso de los años porque resultaba discriminatorio respecto a las personas. Entonces nosotros no estamos contemplando el que los senadores tengan necesariamente que contar con un título universitario. Ya corresponderá a la seriedad de cada partido el determinar quiénes son las personas que proponen para que integren sus respectivas listas. En el artículo 94, señor, también estamos señalando que los grupos parlamentarios se forman al inicio del periodo legislativo entre los integrantes del mismo partido político o alianza electoral. En el artículo 97 reservamos a la Cámara de Diputados el iniciar las investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y creando las comisiones pertinentes. En lo que es el antejuicio político, señor, también quiero hacer una rectificación de lo que escuché hace unos minutos, porque tanto la actual Constitución como las anteriores claramente establecen que cuando un parlamentario comete un delito y es apresado o tomado en el acto del delito o inmediatamente después, se pone a disposición del Congreso quien le levanta el fuero parlamentario y el juzgamiento pasa de frente al Poder Judicial. Yo recuerdo como experiencia, señor, en el periodo 90 al 92, precisamente, el caso de un congresista del gobierno, en ese entonces era Cambio 90, la bancada de gobierno, que en una festividad en el Cusco, totalmente embriagado, porque no le habían puesto la escolta pertinente que él creía merecer, se presentó a una comisaría, tuvo un altercado con el comisario y en medio de esta trifulca sacó el parlamentario un revólver y mató al comisario. En ese acto fue tomado preso, a la mañana siguiente en el primer avión se le puso a Lima
Llegó acá, el Parlamento estaba en receso, se reunió la comisión permanente con carácter de urgencia, yo integraba esa comisión permanente, estoy dando fe de lo que he vivido como parlamentario, se le levantó en el acto su fuero parlamentario y esa misma tarde, detenido y esposado, viajaba al Cusco para ser procesado como cualquier ciudadano común y corriente. El antejuicio político está reservado ahora, como antes, por los delitos de función, no por los delitos comunes. Entonces, allí creo que no hay nada que modificar, la legislación es y ha sido siempre uniforme en ese sentido. En el artículo 99, claro, como estamos en un sistema bicameral, lo que se estableció fue lo que Enrique Bernales creo que en algún momento denominó que la comisión permanente era un Senado encubierto. Porque en el sistema bicameral siempre lo que existía es que en los casos de una acusación constitucional, quien hacía las investigaciones era la Cámara de Diputados, quien si encontraba responsabilidad en Cámara, entonces hacía la acusación ante el Senado de la República, que es el que hacía el juicio político, y si el Senado encontraba responsabilidad del parlamentario o del alto funcionario del Estado que tenía derecho a este privilegio del antejuicio político, entonces se presentaba y se ponía a disposición del Poder Judicial con la acusación pertinente. Acá estamos un poco modificando el artículo 99 de la Constitución en ese mismo sentido, señalando que corresponderá a la Cámara de Diputados solicitar al Senado el levantamiento del fuero que protege al presidente de la República, a los miembros de ambas cámaras, en fin, a todos los altos funcionarios de la República, y nosotros incluimos allí a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, al superintendente de Banca y Seguros y de administradora de Fondo de Pensiones. En el artículo 100, restablecida que sea la bicameralidad, lo que estamos solicitando es que corresponderá al Senado con el voto de la mitad más uno del miembro de la mitad más uno del número legal de sus miembros, autorizar o no el levantamiento del fuero en mérito a los cargos formulados por la Cámara de Diputados. En el primer caso, si se levanta el fuero, queda suspendido el funcionario y se le sigue el juicio según ley. Y que en los casos de infracción a la Constitución, la inhabilitación para cualquier cargo público no puede exceder de 10 años. En el artículo 101, señor presidente, que mucho se refiere a la comisión permanente, lo que estamos nosotros estableciendo es algunas materias adicionales en donde quedan prohibido la comisión permanente de pronunciarse, como algunas otras que se habilitan para que sí sean idóneos de pronunciarse. Entre las materias que estamos nosotros restringiendo, o sea que no será competencia de la delegación de facultades de leyes, se está poniendo lo correspondiente al endeudamiento y el equilibrio financiero. Estamos reservando a esta revisar la legislación de urgencia dictada por el presidente de la República, tarea que hoy en día es de una subcomisión de la Comisión de Constitución, y autorizar la prórroga del estado de emergencia cuando haya concluido el periodo regular de sesiones del Congreso, además de las que adicionalmente la ley señale. En lo que se refiere al artículo 102, vinculado a las atribuciones del Congreso, señor, estamos agregando que podrá el Congreso ejercer el derecho de amnistía con las limitaciones previstas en la Constitución, los tratados y las leyes, y que no procede a favor de altos funcionarios pasibles de antejuicio por delitos cometidos durante el propio periodo de gobierno. Estos son añadidos que estamos introduciendo en el contexto. Igualmente, en este mismo artículo constitucional, señor, o sea, es el artículo 102, estamos fijando qué es lo que le corresponde al Senado de la República.
Y allí estamos poniendo elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional con el voto de 2/3 de sus miembros, elegir al defensor del pueblo y al Contralor General de la República, así como proceder a removerlos en caso de falta grave, ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de banca a propuesta del presidente de la República, elegir a los representantes del Congreso ante el directorio del Banco Central de Reserva, conocer de los regímenes de excepción declarados por el presidente de la República, así como aprobar su prórroga, debatir y aprobar el plan quinquenal de desarrollo presentado por el presidente del Consejo de Ministros, así como evaluar anualmente su aplicación, evaluar la política exterior del Estado a partir del informe que al respecto presentará anualmente el Poder Ejecutivo, evaluar la política de defensa nacional a partir del informe que al respecto presentará anualmente el Poder Ejecutivo y ejercer control sobre el órgano de inteligencia nacional. Vemos entonces, señor, conforme dije en la parte inicial de mi exposición, que al Senado le estamos dando la prerrogativa de ser quien nombre o ratifique el nombramiento de altos funcionarios y que vele además por las políticas de Estado con visión nacional, en temas vinculados a defensa nacional y en temas vinculados a relaciones exteriores en función de los informes y propuestas que el Ejecutivo anualmente debe de presentar. Estas son entonces atribuciones que en nuestro criterio serán prerrogativas del Senado, así como hemos reservado para diputados la interpelación y la censura y las investigaciones, el Senado tendrá estas otras prerrogativas. Igualmente, señor, estamos estableciendo en el artículo 107 que tienen prerrogativa o de iniciativa en la formación de leyes y resoluciones legislativas, tanto los senadores como los diputados, con la firma del vocero del grupo parlamentario. O sea, nosotros no estamos impidiendo que los senadores tengan iniciativa legislativa, pero con el procedimiento que señalé en mis palabras iniciales, de que el trámite se inicia siempre por diputados y después pasa al Senado en revisión. Igualmente señalamos que tienen esta misma iniciativa en materias que les son propias, la Corte Suprema de Justicia, la Junta de Fiscales Supremos, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, los consejos regionales, los consejos municipales, los colegios profesionales y la ciudadanía, de acuerdo a la ley, ya es la ley la que desarrollará el número de firmas y requisitos que debe de contener. También allí en ese artículo 107 estamos consagrando que los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados pasan al Senado para su revisión o ratificación según corresponda y fijamos el procedimiento, señor. Y en el procedimiento decimos que corresponde exclusivamente al Ejecutivo la iniciativa en las siguientes materias: creación de impuestos y régimen de exoneraciones, para que pueda haber un control y un orden en la caja fiscal y que no sea iniciativa de cualquier parlamentario o de cualquier entidad. Segundo, la organización del Poder Ejecutivo. Esas prerrogativas son exclusivamente, en cuanto a iniciativa de ley, facultades del Ejecutivo. También estamos señalando, señor, que en el procedimiento para la aprobación de las leyes, los proyectos de leyes orgánicas, las que desarrollan materias vinculadas al régimen económico de la Constitución, las que por mandato expreso de la Constitución desarrollan preceptos constitucionales, los proyectos que regulan la defensa nacional y la descentralización, los que aprueban delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y los relativos a códigos legales, son objeto de revisión sujetándose a los mismos trámites de la Cámara de Origen. En todos los casos antes mencionados, la iniciativa debe ser aprobada en diputados y revisado o ratificado por el Senado sin insistencia de diputados. O sea, en esas materias que acabo de mencionar, es el Senado el que revisa
Y si es que el texto que el Senado aprueba difiere del que vino en la Cámara de origen, que fue diputados, prevalece lo que el Senado ha señalado. O sea, diputados allí, en esas materias, no tiene facultad de insistir en su proyecto original. De otro lado, los proyectos de ley sobre materias distintas a las anteriormente señaladas son sometidas a ratificación en el plazo improrrogable de 10 días. Vencido dicho plazo, se da por aprobado el proyecto que viene de diputados. En consecuencia, diputados aprueba, pasa al Senado, quien tiene 10 días para ratificar. Si en ese lapso no se pronuncia, queda listo para ser promulgado el proyecto que viene de diputados. Cuando el Senado rechace o modifique un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, deberá el proyecto regresar a esta Cámara, la que podrá insistir en su texto original siempre que voten a favor la mitad más uno el número legal de sus miembros. El Senado, para insistir en el rechazo o en la modificación que ha formulado, requiere también el voto favorable de la mitad más uno el número legal de sus miembros. Si los reúne, o sea, si el Senado reúne la mitad más uno en los números legal, si los reúne, se tiene como ley lo aprobado por el Senado. Si no los reúne, se tiene por aprobada la ley que viene de diputados. El reglamento del Congreso establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para evitar las dificultades en el trámite legislativo. Antiguamente, aun cuando creo que no existía en el reglamento de diputados antiguo de los años 30 del siglo pasado, que se aplicaba a las sesiones de Congreso, había determinadas instituciones que no recuerdo bien si estaban o no recogidas por el reglamento, pero que cuando ambas cámaras estaban insistiendo en sus proyectos, había un mecanismo en que cada cámara designaba a 3 integrantes de cada cámara para que fueran entonces a una reunión especial para tratar de conciliar y buscar un texto de consenso. Y muchas leyes fueron aprobadas mediante ese mecanismo. Estamos dejando entonces abiertas las puertas, señor, para que el reglamento del Congreso desarrolle más estas instituciones tendientes precisamente para evitar el conflicto entre las cámaras y la conciliación en los textos en los cuales difieren unos de otros. En el artículo 131, que se refiere a la interpelación, obviamente es una cosa que está reservada para diputados, y ahí establecemos cuál es el procedimiento, el número de votos o firmas que se requieren para presentar el pedido, para aprobar el pedido, tal como establece actualmente, ¿verdad? Y todo el procedimiento de interpelación. Igualmente en el 132, que se refiere a hacer efectiva la responsabilidad política mediante el voto de censura o el negar la confianza solicitada por el gabinete o un ministro en concreto, es una atribución que estamos reservando para la Cámara de Diputados. En el 134 estamos estableciendo la facultad del presidente para disolver la Cámara de Diputados cuando ésta ha censurado o negado confianza a 3 gabinetes. A 3 gabinetes, que era el texto del 79 y que fue modificada en la Carta actualmente vigente del 93. Debo también ahí rectificar, señor presidente, en el sentido que tanto en la Carta del 79 como en la Carta actualmente vigente, ya voy acelerando, señor, no se preocupe, lo que lo veo preocupado viendo el reloj, no es exacto como he escuchado que cuando se negaba la confianza a 2 gabinetes o más, el presidente de la República disolvía a todo el Congreso. Disolvía solo a diputados, no al Senado. Y por eso, con este sistema unicameral, en que la comisión permanente, como mencioné hace un rato, a criterio